Good evening, brothers and sisters. Buenas noches, hermanos y hermanas. Happy Sabbath, everyone. Un feliz sábado para todos. It's certainly a pleasure to be in this place to worship the Lord of heaven and earth in spirit and in truth. Es ciertamente un placer estar aquí en este lugar para así poder adorar el Dios de los cielos en espíritu y verdad. We are so happy to be here with you in Portmore. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en Portmore. It's been 10 years Y hace ya 10 años since my wife and my children have been in Jamaica. que tanto mi persona como nuestros hijos no hemos podido visitar Jamaica. So we are very excited to be able to share in these battles of faith with Así you. que estamos muy contentos de poder estar juntos en estas batallas de fe. This evening, Esta noche, the topic of our discourse is liberty of conscience. el tema para esta noche se intitula Libertad de conciencia. Liberty of conscience, walking the tightrope between license and religious tyranny. Caminando entre la cuerda colgante, entre. The tightrope? Okay. Ok. Advertencias sobre, warning. Okay, sobre la cuerda o la línea entre licencia y tiranía religiosa. Yeah, walking the tightrope. Well, you here got it. All right. Let's begin with prayer. Vamos a comenzar con una oración. Father in heaven, we thank you for this beautiful Sabbath evening. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta hermosa noche de sábado. Thank you for the privilege and the liberty you have given us to be able to meet publicly this evening to worship you. Gracias, Señor, por el privilegio y la libertad que tú nos has dado para poder reunirnos públicamente para adorarte. We know that if the enemy would have his way, Sabemos que si el enemigo pudiera tener su deseo, we would not be able to enter into this joy. no podríamos entrar entonces en este gozo. But we give you thanks Pero te agradecemos for the open doors por las puertas abiertas of liberty de la libertad, whereby we can come to you tonight. a través de la cual podemos entrar esta noche. Especially the door that is open in Jesus Christ, Especialmente la puerta que está abierta en Jesucristo, whereby we can draw near to your throne of grace. por la cual nosotros podemos acercarnos a ti, al trono de la gracia. We ask you, Father, that in mercy you would pour down blessings upon us through that open door. Te pedimos, Señor, que en misericordia tú puedas derramar tus bendiciones a través de esa puerta abierta. That for Christ's sake you would place in my mind your thoughts, Y que por amor a Cristo tú coloques en mi mente tus pensamientos my heart your feelings, y en mi corazón tus sentimientos. in our mouth your words, Y que en nuestras bocas se encuentre tu palabra. and that you would speak forth such words to the blessing and edification of your people tonight. Y que tú hablas, Señor, con palabras de edificación y ánimo para tu pueblo esta noche. Let this word be as a seed Que esta palabra sea como una semilla sown toward true liberty, sembrada para la verdadera libertad. a seed sown toward eternal life, Una semilla sembrada para nuestra vida eterna. in the souls that you have appointed tonight En las almas que tú has apuntado esta to noche hear, para to escuchar, believe, para creer, to receive, para recibir and to rejoice y and walk para in your word. regocijarse y caminar en tu palabra. We pray in Jesus' name. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Walking the tightrope between Caminando- license and religious tyranny. Caminando en la cuerda floja entre la licencia y la tiranía religiosa. Last night, we spoke about what is religious
What is liberty of conscience? Anoche estuvimos conversando sobre qué era la libertad de conciencia. But I didn't give you a concise definition. Pero no les había dado una definición concisa. We elaborated on the principle of it. Estuvimos elaborando en el principio de la misma, But tonight I'd like us to consider a simple definition. pero esta noche quisiera que consideremos una definición simple. In Wikipedia, En Wikipedia we read, liberty of conscience is the freedom to follow one's religious or ethical beliefs. se nos dice que la libertad de conciencia es la libertad que tiene una persona para seguir sus creencias religiosas o éticas. Okay. It's interesting that in this definition, Ahora es algo interesante que en esta definición liberty of conscience la libertad de conciencia is tied with religion, está unida a la associated with religion, está asociada con la religión, with beliefs con creencias and ethics. y ética. Notice that. Y quiero que noten eso. I have a personal definition. Ahora yo tengo una definición personal. Liberty of conscience is the freedom La libertad de conciencia es la libertad to think and act para pensar y actuar in harmony and with fidelity to one's convictions. en armonía y en fidelidad a las convicciones de la persona. The freedom to think La libertad para pensar and act y actuar in harmony en and armonía with fidelity y con fidelidad to one's convictions. a las convicciones personales. There is a little difference between beliefs Hay una diferencia entre creencias and convictions. y convicciones. Would you agree? ¿Están de acuerdo con eso? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Belief Creencias is something that we give mental assent to. es algo que nosotros podemos afirmar intelectualmente o mentalmente. We say, yes, that is Decimos, true. sí, es verdad, eso es verdad. Yes, I agree. Sí, estoy de acuerdo. Yes, I give my support or confirmation. Sí, realmente estoy de acuerdo, doy mi apoyo, confirmo esa idea That is true, or that is something that makes sense. de que eso es verdadero o que eso es algo que tiene sentido. That is belief. Eso es una creencia. But what is conviction? Pero ¿qué es la convicción? Conviction goes beyond belief. La convicción va más allá de la creencia. In that where belief can be just merely an assent, a mental or intellectual assent Porque en el to a caso, fact. que la creencia es sencillamente una afirmación mental a un hecho o un caso Or an idea, o a un ideal, conviction la convicción goes beyond just agreement va más allá de estar de acuerdo or affirmation. o de hacer una afirmación. Conviction La convicción holds the believer llama al creyente to that belief a esa creencia at all costs. a toda costa. One can believe something, Una persona puede creer algo, that this is correct, que esto es correcto or this is how something should be done. o esto es como algo debería ser hecho. But when the rubber meets the road, Pero cuando llega el momento de la verdad, when the challenges come, cuando llegan los desafíos, then those beliefs entonces esas creencias can be postponed, pueden ser pospuestas put on pause, o colocadas en pausa or evaded o pueden ser evitadas for convenience. debido a la conveniencia. And that's the difference between belief Y esa es la and diferencia conviction. entre creencia y convicción. When one is moved by conviction, Cuando una persona está movida por convicción, his beliefs sus creencias
are non-negotiable. no son negociables. It does not matter what the circumstances are. No importa cuáles son las circunstancias, Those beliefs are held. esas creencias Those son mantenidas. Those convictions are held Esas convicciones se mantienen as positions, as non-negotiable mental and practical positions. Estas convicciones se mantienen entonces como no negociables desde el punto de vista mental o intelectual o práctico. Some years ago, Hace unos años atrás, I had the privilege tuve el privilegio to consider the importance in the distinction between these two. en considerar la distinción entre estas dos cosas. And it was through a series of talks and sermons Y fue a través de una serie de charlas y sermones presented by, I think it was a Baptist lawyer que fueron presentadas por un abogado bautista in the United States en los Estados Unidos, who has had an extensive experience defending quien tiene una gran experiencia defendiendo religious liberty casos de libertad on religiosa behalf of churches and pastors, a favor de hermanos de iglesia, de hermanos cristianos y pastores, where the state was making impositions en aquellos casos donde el Estado hacía imposiciones on their desires and their convictions. sobre sus deseos y convicciones de estos And cristianos. one of the things that his experience, that he brought forth from his experiences, Y algo que él compartió en base a su experiencia was that the courts es que las cortes in the United States, en los Estados Unidos they are constantly growing and learning. cada vez están creciendo y aprendiendo más. And he said, well, at that time, it was from in the early 2000s that he presented. Y en ese tiempo estamos hablando de una serie que se realizó a inicios de los años 2000. But he said that the courts have learned Pero él decía, las cortes en Estados Unidos han aprendido the difference between belief la diferencia entre creencias and conviction. y convicción. And they have come to a position Y ellos han llegado a tomar una posición where they no longer pay much attention donde ellos no ponen mucha atención to mere beliefs a meramente creencias of a church or a congregation or a de pastor. una iglesia o de una congregación o de cualquier pastor, But they focus more on conviction. sino que la corte se concentra en las convicciones. So whenever a case is brought before the court, Entonces, cuando un caso es traído delante de la corte, the judge acts in a way el juez pregunta de tal forma to put that religious group, para colocar a ese grupo religioso, that congregation or that pastor esa congregación, ese pastor, to the test en prueba, to see if what he is fighting for para saber si aquello por lo cual él o ellos luchan is just a mere tenet es solamente una or belief. es una declaración o una creencia. So how do they get to know what's the difference? Ahora, ¿cómo ellos saben dónde está la diferencia? By the price. By the price that congregation or that pastor is willing to pay Por el precio que este pastor o esa congregación están dispuestos a pagar to preserve that belief. para preservar esa creencia. That's how they know. Y es así como ellos saben If it's belief, si es creencia, sooner or later you will see it's negotiable. si es el caso de una creencia, tarde o temprano usted va a ver que ellos van a negociar. But if it's conviction, Pero si es una convicción, it will be unmovable. va a ser inmovible. Now, these courts Ahora, are not Christians. Estas cortes no son cristianas, They are just secular courts. son cortes seculares. And if they can understand this, Y si ellos pueden entender este principio, how much more us ¿cuánto más nosotros who are to be put
to the test. quienes vamos a ser puestos a prueba. So tonight we want Así to talk que about esta noche vamos a hablar the rope or the line between religious liberty, religious tyranny, and entre license. esa fina línea que existe de demarcación entre la licencia y la tiranía religiosa. Because when one is seeking to preserve his liberty of conscience, Porque cuando una persona está tratando de preservar su libertad de conciencia, we cannot afford to be one-sided in our thinking. no podemos estar solamente pensar de un solo lado o de una sola forma. Yes? We know that there Nosotros sabemos is a fight de que hay una lucha to get every free-thinking soul para que tomar a toda alma que tenga un pensamiento libre, every free-thinking and acting soul toda alma que piense y actúe to libremente, relinquish that liberty. se desea que esa alma entregue esa libertad o abandone esa But the libertad. fight does not just come from one side. Pero la lucha no viene de un solo lado. While we are thinking Mientras. that we only need to watch the right side, Mientras que nosotros estamos pensando, tengo que estar viendo de este lado derecho, we become vulnerable to the attack that comes from the left. entonces podemos ser vulnerables a los ataques que vienen del área izquierda. Or if we are thinking that the attack is only going to come from the left, O si pensamos, seguramente nos van a atacar de este lado, de la izquierda, then we become vulnerable to the blows from the right. entonces vamos a ser vulnerables a los que se encuentran al lado derecho. So a careful defense of Entonces, one's liberty of conscience Una cuidadosa defensa de la libertad de conciencia personal requires a wider scope requiere una visión más amplia in regard to what is coming against, concerniente a qué es aquello que debemos or in enfrentar regard to the forces that are against your convictions. o concerniente a aquellas fuerzas que están en contra de sus convicciones. I want to just use some biblical principles to Y make it simple for you. Yo quiero usar unos principios bíblicos para que podamos hacer esto So más let's fácil. turn to the book of Daniel, Así que vamos chapter 11. a ir al libro de Daniel, capítulo 11. And at the time of the end, verse 40, Daniel 11, verse 40. Daniel 11, versículo 40. We're going to read to verse 43. Y vamos a leer hasta el versículo 43. At the time of the end shall the king of the south push at him, Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, and the king of the north shall come against him like a whirlwind. y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. All right, so how many powers do we see here? Entonces, ¿cuántos poderes vemos acá? 2. 2 poderes. All right. Muy bien. Now, who are represented, or what is represented in these 2 powers? ¿Quiénes están representados en estos 2 poderes? First, it speaks about the time of the end, the king of the south would push against him. Who is that him? Primero nos habla de en el tiempo del fin, en el cual el rey del sur va a contender contra alguien. ¿Quién es ese con Who is el que that va a him? contender? So the king of the south is pushing against someone. Who El is he rey pushing del sur against? está contendiendo con alguien. ¿Contra He's quién? pushing against the king of the north. Está contendiendo contra el So rey del what is norte. this time of the end? Ahora, ¿cuál es este tiempo del fin? The time of the end El tiempo del fin speaks to the period that would have come to its end habla del periodo que va a finalizar, of a certain power donde va a finalizar cierto poder that God had given authority to oppress the saints al cual Dios le había dado autoridad para oprimir a los santos. for 1,260 years. 1260 años. So Daniel 7:25 Así que Daniel 7:25 highlights the time period resalta ese periodo de tiempo that was given to this little horn. que le fue dado a este cuerno pequeño. The little horn Y
Y el cuerno pequeño and the king of the north y el rey del norte is the same, es lo mismo, same power. es el mismo poder. So this power Este poder, was given a period a este poder se le dio un where it periodo could act and exercise tyrannical power over Christendom. en el cual iba a ejercer un poder tiránico sobre el cristianismo. So at the time of the end of that period, Así que al final de ese periodo, then entonces the king of the south would push against him. el rey del sur iba a contender contra él. When was the end of the 1260 year ¿Cuándo period? fue el fin de esos 1260 años? 1798. En From 1798. 538 Desde AD 538 to 1798. hasta And it is 1798. interesting also Y es interesante también that 1798 does not only mark the end of the 1260 year period, que en 1798 no solamente marca el fin de ese periodo de los 1260 años, but it also marks the ushering in pero también marca el anticipo of o la final apertura events de los eventos finales in this earth's history. en la historia de este mundo. It was after 1798 Fue después de that certain 1798 mighty signs were shown in the heavens. cuando se vieron señales poderosas en los cielos. Right? We had all within that period the falling of the stars, 1755, or the Great Lisbon earthquake, and coming around. These signs to show us that we were in the end. Am I going too far? Sorry. Ok. Y entonces, a partir de 1798 nosotros vimos la caída de las estrellas, también en 1755 el terremoto de Lisboa y otras señales que nos estaban anunciando los tiempos finales. Okay, very good. So, that time, Así que of ese the end. tiempo del fin, talking about 1798. hablando de The king of the 1798, south, el rey del sur, who is it? ¿quién es? It represents the southern powers Representa los poderes del sur that began under the reign of Greece. que reinaron durante el reino de Grecia. When Alexander died, his kingdom was divided into four. Cuando Alejandro Magno murió, su reino fue dividido en 4 partes. And as time passed, Y a medida que pasó el 2 tiempo, of his generals 2 de sus generales took prominent place tomaron lugares prominentes in the kingdom. en el reino. To the south, there Hacia el was sur, Ptolemy, los Ptolomeos the house of Ptolemy o la casa de Ptolomeo in Egypt. en Egipto. And to the north, Y hacia el norte there was Seleucus. estaba Seleuco. When Rome came on the scene, Y Imperial Rome, cuando Roma imperial entra en el escenario, it exercised its power predominantly in the north ejerció su poder predominantemente en el área del and norte pushed its way down to the south to take the territory of Ptolemy. y avanzó en el territorio hacia el sur para así tomar cautivos a la casa de Ptolomeo. But even before Rome came on the scene, Pero aún antes de que Roma entrara como un jugador, there was stiff contest between the house of Seleucus and Ptolemy. había una lucha grande entre la casa de Seleuco y la casa de Ptolomeo. Seleucus was to the north Seleuco en el norte, of what? ¿en el norte de qué? Of Jerusalem. Al norte de Jerusalén. And the house of Ptolemy was to the south Y la casa de Ptolomeo se of encontraba Palestine or Jerusalem. al sur de Jerusalén. So if Ptolemy attacked Seleucus Así que si los Ptolomeos atacaban a los Seleucos and won a victory y ganaba una victoria, before returning home, he would march first of all to Palestine. antes de regresar a casa, iba a pasar por Palestina. And he would put them under tribute. Y eso hacía que los colocaba bajo He would tributo. say, you no longer pay tribute to the house of Seleucus, but to the house of Ptolemy. Les diría entonces, ya ustedes no van a pagar tributo a la casa de Seleuco, And then he would go back home. sino a la casa de Ptolomeo y seguiría hacia el sur. If Seleucus attacked Ptolemy and won a victory,
Si en el caso contrario, del norte los seleucos atacaban los ptolomeos before going back home, y eran victoriosos antes de regresar a casa, he would go across to Palestine and Jerusalem. pasaría también por Israel, por Palestina, And he would say to them, you no longer pay tribute. y les diría, ya ustedes no pagan tributo Ptolemy. a Ptolomeo, You're now under our rule. ahora ustedes pagan tributo So porque there was están this bajo nuestro conflict, gobierno. this Así conflict que- between these two powers, but always at the end of any attack or any victory, the attention was focused on Jerusalem. Así que siempre había tensión entre ambas casas, ambos gobiernos. Pero siempre al final de cualquier embestida o victoria, la atención era dirigida a Jerusalén. So the time came Así que vino el tiempo where these powers moved from a geographical identification estos poderes pasaron de una identificación geográfica, while Seleucus was in the north, mientras que Seleuco estaba en el norte or when Rome came and took y the north, Roma toma el norte. you had them being geographical representations. Cuando hablamos de estos términos, solamente nos referimos al área geográfica. But when imperial Rome fell Pero cuando cae Roma imperial and papal Rome rose, y se levanta Roma papal, there was a change hubo un cambio in the identity. en la The identidad. terms remained the same, Los términos but se mantuvieron they are iguales, not now geographical powers, pero ahora ya no son poderes but geográficos, rather philosophical powers. sino poderes filosóficos. And that is substantiated also eso in Revelation, Es sustanciado Chapter 11. también en Apocalipsis 11. verse 8, where it Versículo talks about 8. the two witnesses Cuando nos habla de los dos testigos, who were killed and their bodies left cuando fueron asesinados y sus cuerpos fueron in the dejados great city en la gran ciudad where our Lord was crucified, donde el Señor fue crucificado, which is spiritually called la cual es espiritualmente llamada Sodom Sodoma and Egypt. y Egipto. So when we talk about the south, De cuando nosotros hablamos del sur, we are talking about a place that is spiritually called south. estamos hablando de un lugar que espiritualmente representa el sur. When we talk about the north, Y cuando hablamos del norte, we are talking about a place that is spiritually called north. estamos hablando de un lugar espiritual también llamado norte. When we talk about the glorious holy mountain or the pleasant land, Y cuando la Biblia se refiere a esa tierra gloriosa, we're not talking about literal no Palestine, estamos hablando de la Palestina literal, but we are talking about a place that is spiritually called sino estamos hablando de un lugar que espiritualmente es llamado Israel. Israel. The Apostle Paul supports that, Y el apóstol Pablo apoya esta idea. where he says, not all Israel is Cuando Israel. dice, no todo Israel es Not all those Israel. that are of Abraham No todos aquellos que son de Abraham are children, son hijos, but those that are of faith. sino aquellos que son de la fe. So very good. Entonces, vamos a seguir. So in the north, Entonces, en el norte we have a king tenemos un rey who has a philosophy. que tiene una filosofía. Who is that king? ¿Quién es ese rey? The papacy, right? El papado. Because we say it's the same as a little horn. Bien, porque es el cuerno pequeño. All right, what is his philosophy? Ahora, ¿cuál es la filosofía del papado? His philosophy is simple. Su filosofía es simple. I am God. Yo soy Dios. When you go down to the south, Pero cuando usted va al sur, you have a king with a different philosophy. tiene un rey que tiene una diferente When filosofía. Moses went down to Egypt Cuando Moisés fue a to Egipto command Pharaoh to let Israel go, para mandar a Faraón que dejara salir al pueblo de Israel, Pharaoh said, Faraón dijo, who is God that I ¿Quién es should Dios? let Israel go? ¿quién es Dios para que yo deje a Israel I know ir? not God, No conozco a ningún neither Dios, will I let Israel go. ni tampoco dejaré al pueblo de Israel ir. So the philosophy in the south Entonces la filosofía en el sur is one of unbelief, es una de incredulidad, skepticism, de escepticismo, atheism. de ateísmo. While in the north, Mientras que en el the norte climate is religious, el clima es but religioso, idolatrous. pero idólatra.
But there's another territory. Ahora hay otro territorio. It's called the pleasant land. Es llamado la tierra gloriosa. In the same passages En there. el mismo pasaje de Daniel 11 se encuentra. There is a distinct philosophy there. Y allí hay una filosofía What is the distinta. philosophy of those who dwell in the pleasant land? ¿Cuál es la filosofía de aquellos quienes moran en la tierra gloriosa? Jehovah alone is God. Jehová, solo Jehová es Dios. The only God that we worship is the creator of heaven and earth. El único Dios al cual adoramos es el creador de los cielos y la tierra. So you have three distinct Así philosophies. que usted tiene tres filosofías distintas. If you go to Revelation, Y si usted va a Apocalipsis, you will read Revelation 1 to Revelation 22. usted va a leer desde el primer capítulo de Apocalipsis hasta And you will Apocalipsis find 22. Two cities primarily mentioned in that book. Y usted va a encontrar que se mencionan dos ciudades principalmente, Jerusalem Jerusalén and y Babylon. Babilonia. But there are more than two cities mentioned in the book of Pero Revelation. hay más de dos ciudades mencionadas en el libro de Apocalipsis. There are four cities mentioned in the book of Hay Revelation. cuatro ciudades mencionadas en el libro de Apocalipsis. Jerusalem, Jerusalén, which represents who? ¿que representa qué? The church. La iglesia. And Y you have Babylon, usted tiene Babilonia, which represents what? ¿que representa qué? Apostate religion, La religión apóstata. right? Sí. A woman Una mujer that was called upon que fue llamada por Dios to wait for her spouse, para ser su esposa, but who, growing impatient, pero que al ser impaciente decided that she would no longer wait for him. decidió no esperar más. She said, how long is this king going to take to Y come? dice, ¿cuándo va a llegar este rey? And so she went Así que and offered herself to the kings of this world. ella se ofrece a sí misma a los reyes de este mundo. That's why Revelation 17 and Revelation 14, Revelation 18 tells us that the kings of the earth have committed fornication with her. Y es lo que se menciona tanto en Apocalipsis 14 como 17 y 18, So these are donde the- se menciona que los reyes de esta tierra han cometido fornicación con ella. These are the chief cities. Estas son las principales But ciudades. in Revelation 11, verse 8, Pero en Apocalipsis 11:8 there is mention of two other cities. hay otras dos ciudades. And these two cities are Y mentioned estas together. dos ciudades se mencionan juntas, Spiritually called espiritualmente llamadas Sodom Sodoma and Egypt. y Egipto. Sodom and Egypt Sodoma y Egipto are the equivalent to the reign of the south son in equivalentes Daniel 11. al reino del sur en Daniel 11. It is speaking to a secular power, Habla de un poder secular, atheistic, ateo and immoral, e inmoral, not founded upon any religious principles. que no está fundamentado en ningún principio religioso. So if you put these two cities together, Y si usted pone junto estas dos ciudades, you can see in Revelation three philosophical territories. usted entonces también en el libro de Apocalipsis va a encontrar tres filosofías predominantes. Una, Jerusalem, Jerusalén, where Jehovah or the Creator alone is God. donde Jehová, el Creador, es el único Dios. Two, Dos, Babylon, Babilonia, who says, I am God. donde dice, yo soy Dios. And three, Y tres, Sodom and Egypt, Sodoma y Egipto, where immorality and unbelief reign. donde reina la inmoralidad y la incredulidad. In Daniel chapter 11, En Daniel 11 we have the pleasant land tenemos a la tierra gloriosa in the middle, en el medio and to the north, y al norte king of the north, el rey del norte, right? ¿sí? Papacy. El papado, To the south, y al sur secularism, el secularismo, atheism. ateísmo. All those secular powers, Todos atheism, esos evolutionism, poderes seculares, ateísmo, evolución, all of those are to the todos south. esos están en el sur. So if I were to ask the question, Así que si yo les hago esta pregunta, under whose reign are we ¿bajo cuál reino nos encontramos? right now? Ahora In the, mismo. not the world. En el Under mundo. whose reign is the world right now? ¿Debajo de qué reino se In encuentra? terms of these three. En base a estas tres filosofías. Which one? A ver, ¿cuál? The El south. sur.
Yes. Okay, All you have sí. to do is just go to school Solamente lo que tenemos que hacer es ir a la escuela or go to university. o vaya a la universidad. What are they teaching? ¿Qué es lo que les enseña? Creation or evolution? ¿Creacionismo o evolución? We are under the reign of the south. Estamos bajo el reino del sur. But the prophecy says Pero la profecía dice in verse 40, en el versículo 40 and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots and with horsemen. que el rey del norte se levantará como con una tempestad, con carros y gente de a caballo. So if the Christian Así que si el cristiano resides in the pleasant land, está residente en la tierra gloriosa, where the philosophy is Jehovah alone is God, donde la filosofía es Jehová solo es Dios, I give my homage only to the Creator. y yo rindo mi pleitesía solo al Creador. As the Apostle Peter said when he was called before the Sanhedrin, Tal como dijo el apóstol Pedro cuando fue llamado delante del Sanedrín, we are to obey God. nosotros debemos obedecer a Dios. All right. Now, Bien, ahora, so we are in the pleasant land. estamos en la tierra gloriosa, We have the king of the north to tenemos contend with. el rey del norte con el cual contender. But right now, the king of the north is not at his full power. Pero ahora mismo el rey del norte no tiene en todo su poder. He's still recovering from the Está- blow that he received from the king of the south. Está aún recuperándose del golpe que recibió del rey del sur. We, as Seventh-day Adventists, have given much emphasis Nosotros como adventistas del séptimo día hemos dado mucho énfasis to the power and the efforts of the king of the north against religious liberty. al poder y los esfuerzos del rey del norte en contra de las libertades religiosas. And that is well placed. Y eso tiene su lugar, está bien hacerlo. We ought not to diminish it because No there's tenemos- real danger there. No tenemos que disminuir eso porque habría peligro, But we need to be very careful pero tenemos que también ser muy cuidadosos of ignoring de ignorar the influence and power la of the king of the influencia south. y el poder del rey del sur. Because it is as much detrimental Porque es tan detrimental to your conviction and mine para su convicción o la mía, as the king of the north. tal como si fuese el rey del norte. We have given a lot of attention and we've raised our shields very high Nosotros hemos puesto mucha atención y elevamos nuestros escudos against the north. contra el norte. But right now, Pero ahora mismo the south is making inroads on us. el sur está ganando terreno en nosotros. And that's why, Y es por eso to preserve liberty of conscience, que para preservar la libertad de the conciencia, Christian must learn to El- walk the tightrope between license and religious tyranny. el cristiano debe aprender a caminar sobre esa cuerda floja entre la licencia y la tiranía religiosa. What is the influence of the south? ¿Cuál es la influencia del sur? Licentiousness. Licencia. Do as you please. Haga lo que usted quiera. Nobody is stopping you. Nadie te va a parar. There is no law. No hay ley. You have to give account to no one. Usted no le tiene que rendir cuentas a nadie. God doesn't exist. Dios no existe. And so they quiet their Y consciences. de esa forma callan las conciencias. The Bible says the fool says in his heart that there is no God. La Biblia dice que los necios dicen que no hay Dios. Paul tells us clearly in Romans 1 Pablo nos dice claramente en Romanos 1 what is the chief motive for skepticism and atheism. cuál es la motivación primaria para el ateísmo. He says because they would not retain God in their thoughts. Eso es porque no quieren retener a Dios en sus pensamientos. Why they don't want to retain God in their thoughts? ¿Y por qué no quieren retener a Dios en sus pensamientos? Because if you retain God in your thoughts, you have to admit that one day every soul will have to give account for the deeds done in the body. Porque si lo hacen, usted tarde o temprano va a tener que estar de acuerdo que llegará el momento en que cada uno va a tener que rendir cuentas por los hechos que hace. So the foundation Así que el of fundamento that kingdom de ese reino is a philosophy
that God does not exist. Está basado en una filosofía donde Dios no existe. Their liberties are predicated on that idea Y sus libertades se predican bajo esta idea that there is no final judgment, de que no hay un juicio final, there is no resurrection, no hay resurrección and no final account y no to be hay given. una cuenta final que entregar. It is the basis of licentiousness. Es la base para el libertinaje. It promotes in word and speech Promueve en palabra y en hecho a tenet of liberty. una declaración de libertad, It comes with a face as a defender of liberty. y en su rostro tiene la actitud de una persona que defiende la libertad, But the liberty that it is defending or seeking pero la libertad que está buscando, que está defendiendo or promoting o promoviendo, is not the liberty that we were talking about last night, no es la libertad de la cual estuvimos hablando anoche, where the conscience is bound by one thing. donde la conciencia está ligada a una sola cosa. It's another liberty, Esto es otra libertad, where the conscience is bound by nothing donde la conciencia no tiene refrén, except one's own pleasure, sino el placer propio, one's own will. solo la voluntad propia. So, we are living in the time Así que estamos viviendo of en the el reign of the tiempo King of the South. del reino del rey del sur. Is he making push ¿Será que él también está empujando las cosas against the pleasant land? contra la tierra gloriosa? In what forms? ¿Cómo podemos hacer? You know, God said in Genesis 1, ¿Saben qué? Dios dice en Génesis 1, God said, let us make man in our image, Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, after our likeness. de acuerdo a nuestra semejanza. And God blessed them Y Dios los bendijo and said unto them, y les dijo, be fruitful and multiply. Multiplicaos y fructificad. The king of the south is pushing against that. Y el rey del sur está atacando eso. He's pushing against marriage. Él está en contra del matrimonio. In God's appointed in the God appointed establishment of marriage, En la forma en como Dios ha establecido el matrimonio. humanity is defined by two genders. La humanidad se define por dos géneros. The king of the south says, no, El rey del sur dice, no, it's not two genders. no hay dos géneros. You have many genders. Usted tiene muchos géneros. The king of God says, male and female, I bless you, multiply and replenish Dios you. dice, hay varón, hay mujer, y tienen la bendición para fructificarse. The reign of the south says, no, El reino del sur dice, no, you can join usted in puede matrimony unirse en matrimonio with anyone. con lo que usted quiera. But is there a blessing there? Pero hay allí una bendición. Notice God blessed them Note- and said to them, be fruitful. Mire la bendición. Dios dice que los bendijo y les dijo, multiplicaos. The only type of fruitful marriage that you can have El único matrimonio en el cual puede haber fruto is marriage between man and woman. es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Not between Adam and Steve No es Adán y Esteban, or two women o dos mujeres, or men with dogs o un humano con or un with perro, trees. o con árboles. We are really living Estamos in the realmente final push of the king of the south. Viviendo en la última embestida del rey del 2 sur. weeks ago, my son said, 2 semanas atrás mi hijo me dice, Daddy, look at this. papi, mira esto. You know, he loves aviation, Y a él le encanta los aviones, like Pastor Gates. como al tío David. So he said, look at this. Y él me dice, papá, mira esto. And I was shocked. Y yo me sorprendí. A lady in love with a plane. Una mujer que se enamoró del avión And she's going to get married to the... No, she said she got married to the plane. y ella se va a casar con el avión. And she was kissing... She took the plane apart and she was kissing the parts of the plane. Y ella tomó las partes del avión y estaba besando y abrazando las partes del avión. Reign of the king of the south. El reino del sur. What other ways?
Ahora, ¿en qué otras formas? What about abortion? ¿Qué tal aborto? A push from the south. Es un movimiento desde el sur. Right now, Jamaica is under pressure. The Jamaican government is under pressure from a certain lawyer. Y hoy o ahora mismo el gobierno de Jamaica está bajo presión por un abogado who says that he wants to get married to his husband here officially in Jamaica. Porque él dice que él quiere casarse con su esposo aquí en Jamaica. And they're putting the Jamaican government between a rock and a hard place to choose between the agreement of the Joint States of America. Y este abogado está tratando de poner al gobierno, en este momento, el gobierno de Jamaica, entre la espada y la pared para escoger si se van a adherir al acuerdo and the Jamaican Constitution. Que existe para estas personas o si va a validar todavía la Constitución del país. So on one side, one agreement. Entonces, por un lado hay un acuerdo our nation has signed que nuestra nación ha to an firmado agreement ese acuerdo with a bunch of nations that agree junto that a otras naciones marriage should que- not be restricted just to male and female. que está de acuerdo, ese acuerdo dice que el matrimonio no está restringido a hombre y mujer. While the Constitution of Mientras Jamaica que la Constitución de Jamaica defines marriage clearly define el matrimonio claramente as a covenant between a man and a woman. como un pacto entre un hombre y una mujer. So now the government will have to make a choice. Ahora el gobierno va a tener que tomar una decisión. What is going to have authority over its decision? ¿Y qué es lo que en qué se va a basar la autoridad para hacer la decisión? The Constitution ¿La Constitución or these states that are surrounding us? o estos estados que están alrededor de nosotros? We ought to pray. Tenemos que orar, We ought to hermanos. pray Tenemos que orar that the influence para que la and influencia the pressure of the king of the south does not prevail y la presión del rey del sur no prevalezca to make a mockery of Para- God's sacred institution of marriage. para burlarse de la institución sacra de Dios. So while we are threatened Así que mientras nosotros estamos siendo amenazados as Christians, como cristianos, our liberty of conscience is under nuestra threat. libertad de conciencia está amenazada But on two sides, en ambos lados, on the north and on the south, en el norte y en el on the sur, right and on the left. a la derecha y a la izquierda. If you drop your guard on the left, Si usted va y se descuida su vela del Defending- lado izquierdo, defending the Sabbath defendiendo el sábado against Babylon, contra Babilonia, you can find yourself in Sodom and Egypt usted puede también hallarse en Sodoma y Egipto under the curse of God bajo la maldición de Dios, while you're still upholding the Sabbath. mientras que usted todavía guarda el sábado. And that position Y is a esa- hypocritical position Esa posición es una posición hipócrita, because God established marriage porque Dios estableció el matrimonio before the Sabbath. antes del sábado. God blessed Dios bendijo on the fifth day en el quinto día birds and fish. las aves y los peces. The second blessing La segunda bendición was for marriage on the sixth day. fue para el matrimonio en el sexto The día. third blessing of creation comes on the Sabbath. Y la tercera bendición viene el sábado, el día de You reposo. cannot give a true defense to the Sabbath Usted no puede dar una defensa correcta del día de reposo el sábado, and the third blessing esa tercera bendición, while you're neglecting and underrating the second and the first blessing. mientras que usted es negligente de la segunda bendición. The devil is laughing. El diablo se ríe. They think Ellos that piensan they're going to be able to resist the mark of the beast. que van a poder resistir la marca de la bestia. You know, ¿Saben qué? we have to finish. Tenemos que terminar, But listen, pero miren esto. Malachi 4. Malaquías 4. God says that He Dios will dice send
Elijah in the last days. que Dios dice que va a enviar a Elías en los últimos días To turn the hearts of the fathers para volcar el corazón de los padres to their children, a los hijos and the children to their fathers. y el corazón de los padres a sus hijos. Lest I come and smite the earth with a curse. No sea que venga y hiera con maldición la tierra. What curse is that? ¿Y qué maldición es esta? It's the final curse. Es la maldición final. It's the outpouring of the 7 vials. Es el derramamiento de las 7 plagas. The 7 last plagues Las 7 últimas will be plagas poured upon van a ser derramadas. a generation of fathers and children Va a ser derramadas sobre una generación de padres who e hijos refuse to heed the message of Elijah. quienes rehusaron escuchar el mensaje de Elías, So, de tal the forma first test que la primera prueba is not the Sabbath test. no es la prueba del sábado. The first test is the family and marriage test. La primera prueba que va a venir es familia y If matrimonio. you fail it, Y si usted la falla, you're marked usted ya tiene marca to receive the curse. para recibir la maldición. If you reject Elijah, Si usted rechaza a Elías, you will eventually, eventualmente, openly abiertamente, reject the sign va a rechazar también of la loyalty to señal God de in the lealtad Sabbath. a Dios en el sábado. So, Entonces, to preserve liberty of conscience, para preservar la libertad de we are conciencia, called upon estamos siendo llamados to preserve our identity a preservar nuestra as a identidad people who dwell in the glorious and pleasant land. como un pueblo que reside en la tierra gloriosa, We will bow down to no other God donde nos inclinaremos a ningún otro Dios, but to the one who said, I am the Lord your God. sino aquel que dice, yo soy Jehová tu Dios. Have no other gods before me. No tengáis dioses ajenos delante de In mí. the pleasant land, En la tierra gloriosa we refuse to bow the knees nos rehusamos a arrodillarnos to secular ideologies a las ideologías seculares that make a mockery of God's word. que se burlan de la palabra de Dios. But neither Pero tampoco will we bow the knee nos arrodillaremos to so-called piety a la supuesta piedad that puts itself in the place of God que se coloca a sí misma en lugar de Dios and comes subtly against the pious, y que sutilmente se enfrenta a los piadosos, presenting a religion presentando una that religión God does not endorse. que Dios no aprueba. Christian, Cristiano, dweller in the pleasant land, mora en la tierra gloriosa. your liberty of conscience Tu libertad de conciencia is under threat. está bajo amenaza. Awake, Despierta, be valiant, sé be valiente, vigilant. sé vigilante. There's danger on the right. Hay peligros en la derecha Actually, there's present danger on the left. y hay peligro presente en la izquierda. And serious danger to come from Y the hay right. serios peligros que van a venir, But stand your ground pero estad firmes. like Mishael, Azariah, and Ananias. Como Misael, Ananías y Azarías. Oh, I'm too much time in Spanish. Mucho tiempo en But español. hold your ground Pero estad firmes like those 3 Hebrew worthies como estos 3 jóvenes hebreos. and honor God. Y honra a Dios. He has left a promise. Él nos ha dejado promesa said, diciendo, I know that you have a little strength, yo sé que tienes un poco de fortaleza, but because you have kept my word, pero porque has guardado mi palabra, I will also keep you yo también te guardaré in the hour of en temptation la hora de tentación that is coming que ha de venir to try the word. para probar al mundo. Hold fast, my brothers. Hermanos, Hold fast, my sisters. aguanten, sigan adelante. And those who have not taken any position Y yet, aquellos quienes aún no han tomado ninguna posición en sus vidas, there is coming a day viene un día where there will be no fence. donde no va a haber ningún muro. The king of the north El rey del norte is going to do away soon with the king of the south. va a investir prontamente al rey del sur. And there won't be 3 camps Y anymore on the ya no earth. va a haber 3 campamentos. Is coming a day where there will be no more atheists, Ya no va a haber más ateos. no more skeptics. No va a haber más escépticos. You will either be a true worshiper of
the God of heaven, para ese momento, o usted es un verdadero adorador del Dios del cielo, or you will be a professor of religion under the authority of the King of the North. o usted va a profesar religión bajo la autoridad del Rey del Norte. Get off the fence. Quítese del muro. Satan wants you on the fence Satanás lo quiere allí, because he knows that those that are on the fence are his. porque él sabe que los que están aguardando en el muro Define le your pertenece position. a él. Defienda su posición. y Are you with defínala. God or are you against him? ¿Usted está con Dios o en contra? If you're with God, Si está con Dios, come out from the camp of the south. entonces salga del Come campamento out del from the sur. atheistic, skeptical camp. Salga del campamento ateo y escéptico. If you're with God, Y esté con Dios, carefully search the scriptures. escudriñando For many cuidadosamente las false Escrituras. prophets are gone out into this world. Porque muchos falsos profetas han de salir To en este deceive. mundo para engañar And to bring together men and women under the camp of the King of the North. para atraer hombres y mujeres al campamento del Rey del Take your Norte. stand Usted mantenga su with posición those who humbly con aquellos quienes submit humildemente themselves to God se someten a Dios and the authority in His law. y a la autoridad en su ley. That's the only safe ground. Ese es el único lugar seguro. These are the ones who will be preserved Estos son los que van a ser and preservados who will be found standing y quienes van a ser hallados de when pie all is said and done cuando todo sea dicho y hecho, before the Son of Man. antes del Hijo del Hombre. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Padre Celestial, please help us. por favor ayúdanos, Help us. A great challenges already Ayúdanos. before us. porque hay grandes desafíos delante de nosotros And perhaps y probablemente it is easier for the conscientious es más fácil para aquellos quienes tienen conciencia to resist the assaults of the King of the South. resistir los asaltos del Rey del But the Sur. prophecy tells us Pero la profecía nos that the dice King of the North is coming again with a whirlwind. que el Rey del Norte se aproxima con una Oh, tormenta. Father, Oh it's not going to be Padre, easy. no va a ser fácil. When people think that their stance for Him Cuando la gente crea que su posición ante Él is a stance with you. es una posición contigo, You have said to us through your Son y tú nos has dicho a través de tu Hijo that the time comes when those that kill you will think that they are doing God's service. Tu Hijo nos ha dicho que va a venir el tiempo en el cual aquellos quienes maten a los hermanos van a pensar que están haciendo un servicio a Dios. Even now, they are even among our brethren, Aún entre nuestros hermanos those who are confused on this issue hay muchos quienes están confundidos en este asunto and are willing to lay y están raise their dispuestos hands a alzar sus manos against the simple who simply want